La pura verdad sobre el infierno. Lección número 7. ¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga. Hoy vamos a estudiar la lección número 7, la pura verdad sobre el infierno. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Apocalipsis 29. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25:46. Número 1. Hemos aprendido en la lección 6 que todos los muertos, buenos y malos, están en los sepulcros, esperando el juicio final. Job 13, 17 al 19. Juan 5, 28 al 29. Los muertos nada saben, están dormidos. Eclesiastés 9, 5, 6 y 10. Todos los justos recibiremos al Señor juntos. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 17. La recompensa final será después del juicio. Segunda de Corintios 5:10. 2. ¿Cuál será el castigo de los impíos después del juicio? Mateo 25:41 dice: Entonces el rey dirá también a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Apocalipsis 20:15 dice: Y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Marcos 9:47 y 48 dice: Ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahora bien, ¿qué significa la palabra infierno? Hay 4 palabras en los idiomas que se escribió la Biblia, hebreo y griego, que se traducen como infierno en algunas versiones de la Biblia. Veamos las 4 palabras. 1. Seol en hebreo. Aparece 65 veces en el Antiguo Testamento y tiene que ver con el dominio de la muerte y de la tumba. Lo opuesto a la esfera de la vida. Se traduce como sepulcro y se refiere al lugar donde van los muertos. En la Septuaginta, traducción griega del Antiguo Testamento al griego, se la traduce con la palabra Hades, la morada de los muertos. No conlleva intrínsecamente la idea de tormento o de lugar de fuego, sino simplemente lugar donde van los muertos. Génesis 37:35, 42:38 y 44:29. B. Tenemos la palabra Hades, del griego. Es el mismo significado de Seol en hebreo. El mundo de las tinieblas, de lo tenebroso, la morada de los muertos, se traduce como tumba o sepulcro, pero algunas versiones escogieron usar la palabra infierno, y así se creó la confusión. La palabra no lleva de por sí la idea de fuego o tormento, sino de lugar donde van los muertos, buenos y malos por igual. Se usa 11 veces en el Nuevo Testamento, y un ejemplo se encuentra en Hechos 2:27. C. Tenemos tártaros, del griego. Aparece una sola vez en toda la Biblia, segunda de Pedro 2:4, y se refiere al lugar donde fueron arrojados los ángeles que pecaron, la tierra recubierta de agua y envuelta en tinieblas. Es sinónimo con la palabra griega abisos o abismo, la tierra desolada y vacía, como estaba al principio, según Génesis 1:2. Se tradujo desafortunadamente con la palabra infierno y esto creó confusión. No tiene relación con fuego ni castigo de los malos. Es lugar de tinieblas y oscuridad. D. Gehenna o griego. Esta sí es una palabra que tiene relación con el fuego. Es una transliteración al griego del hebreo Gen Hinnom, tierra de Hinnom, que era un valle profundo al sur de Jerusalén, donde se quemaba la basura y donde se echaban los cadáveres de animales y de los criminales para ser quemados. Sin embargo, el fuego de Gehenna no era para atormentar a los vivos, sino para la destrucción de los cadáveres junto con la basura. En los días de Cristo, este lugar era el basurero de la ciudad, y Jesús usó el valle de Hinnom como símbolo de la segunda muerte, la destrucción final, la aniquilación de los impíos después del juicio al final del milenio. La palabra se usa 12 veces en el Nuevo Testamento y los ejemplos son Mateo 5:22, 29 y 30, 10:28,
18:9, Marcos 9:43, 45 al 47. Ahora bien, ¿está quemando el fuego del infierno ahora? Número 4. Mateo 13, 40 al 42 dice, los malos serán lanzados en el horno de fuego al fin del mundo. 2. Segunda de Pedro 3:7 y segunda de Pedro 2:9, los pecadores están reservados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Número 5. ¿Dónde estará localizado el infierno al fin del mundo? Proverbios 11:31. Los pecadores serán recompensados en la tierra. Apocalipsis 20, 7 al 9. Los impíos, tantos como la arena del mar, subirán sobre la anchura de la tierra, y descenderá fuego y azufre del cielo y los consumirá. Segunda de Pedro 3, 10 al 12. Toda esta tierra se transformará en un gran lago de fuego y azufre. Todo se quemará, se derretirá y se fundirá. Segunda de Pedro 3, 7 al 13. El mismo fuego que destruye a los impíos purificará también la tierra. Y Dios creará cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Apocalipsis 20, 11 al 15. Al fin del milenio, después del juicio, todos los impíos serán lanzados en el lago de fuego, que es la segunda muerte. Que es más que lógico que si es la segunda muerte, es muerte, no tormento eterno. Número 6. ¿Cuánto tiempo se estará quemando el fuego del infierno? Seguirá quemando mientras tenga que quemar, hasta que todo quede reducido a cenizas, y cuando ya no tenga que quemar se apagará. Malaquías 4, 1 al 3 dice, los malos serán abrasados hasta que queden reducidos a ceniza, y no quedará de ellos ni raíz ni rama. Ezequiel 28, 19, hasta el diablo reducido a cenizas y dejará de existir. Segunda de Pedro 2, 6, como Sodoma y Gomorra, que fueron reducidas a ceniza. Número 7. ¿Qué significa la expresión fuego que no se apaga? Marcos 9, 43, 44. El fuego que nunca se apaga lo comparamos con Jeremías capítulo 17, versículo 27. Dice el Señor, pero si me oyereis para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Aquí vemos la expresión nunca se apagará. Luego el pueblo pecó contra Dios. Y en Jeremías capítulo 52 versículos 12 y 13, entonces entra el fuego. A los 10 días del mes quinto del año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su servidor Nabucodonosor, que era comandante de la guardia, fue a Jerusalén y le prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. Sin embargo, este fuego se extinguió hasta que terminó de quemar todo lo que había de consumir. Entonces la pregunta, ¿qué significa la expresión fuego eterno? Judas, versículo 7 dice, el fuego eterno es eterno porque viene de Dios, quien es eterno, y porque destruirá eternamente, pero no seguirá quemando eternamente. Dice Judas, así como Sodoma y Gomorra, que no se están quemando ahora, sino que quedaron en cenizas. Podemos entonces constatar que Sodoma y Gomorra fueron reducidas eternamente. De ahí la expresión fuego eterno, porque dichas ciudades ya se consumieron y no continúan quemándose. Ahora bien, número 9. ¿Qué significa la expresión por los siglos de los siglos? Apocalipsis 20:10. La expresión griega eistonainoa, equivalente a lealam en el hebreo, por los siglos de los siglos, denota un periodo indefinido que está determinado por el contexto. Si se refiere a Dios, es eterno. Si se refiere al hombre, es temporal. Y en algunos casos, es un corto tiempo. Ejemplos, Génesis 43:9, de por vida.
Éxodo 21:6, para siempre es mientras viva. Deuteronomio 15:17. Jonás 2:6, para siempre en este caso fue 3 días. Un ejemplo de estos versículos, Éxodo 21:6, dice: entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Ahí vemos la expresión para siempre. Sin embargo, esas personas murieron. Pero la expresión para siempre aquí significa hasta que mueran. Lo mismo pasa en los demás versículos. Oh, cuán repulsiva es la creencia de que apenas exhalado el último suspiro, el alma del impenitente es arrojada a las llamas del infierno. ¿En qué abismos de dolor no deben sumirse los que ven a sus amigos bajar a la tumba sin preparación para entrar en una eternidad de pecado y de dolor? Amigos, un Dios de amor, por una corta vida de pecado, ¿eterniza el sufrimiento? Claro que no. ¿Qué dicen las Escrituras a este respecto? David declara que el hombre no es consciente en la muerte. Saldrá su espíritu, se tornará en tierra. En aquel día perecerán sus pensamientos. Salmos 146:4. Salomón da el mismo testimonio, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. No tienen más parte en todo lo que se hace debajo del sol. Eclesiastés 9:5, 6-10. A donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. El versículo 6-10. Otro ejemplo. En el día de Pentecostés, San Pedro declaró que el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro está aquí con nosotros hasta el día de hoy, dijo Pedro en Hechos 2:29-34. Porque David no subió a los cielos, dijo. El hecho de que David permanecerá en el sepulcro hasta el día de la resurrección prueba que los justos no van al cielo cuando mueren, ni los impíos al infierno. Es solo mediante la resurrección y en virtud y como consecuencia de la resurrección de Cristo, por lo cual David podrá finalmente sentarse a la diestra de Dios en la segunda venida de Cristo. Pero si los muertos están ya gozando de la bienaventuranza del cielo o están retorciéndose en las llamas del infierno, ¿qué necesidad hay de un juicio venidero? Es lógico. Las enseñanzas de la palabra de Dios respecto a estos importantes puntos no son oscuras ni contradictorias. Una inteligencia mediana puede entenderlo. Otro texto lógico. ¿Recibirán acaso los justos después del examen de sus vidas en el día del juicio esta alabanza? Muy bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor, como dice Mateo 25. Cuando ya habrán estado habitando con Él durante siglos, se sacará a los malos del lugar de tormento, para los que creen en el infierno. Se sacará a los malos del lugar de tormento para hacerles oír la siguiente sentencia del juez de toda la tierra. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, si ya están en el infierno. En ningún pasaje de las Escrituras se encuentra declaración alguna de que los justos reciban su recompensa y los malos su castigo en el momento de la muerte. Los patriarcas y los profetas no dieron tal seguridad. Cristo y sus apóstoles no lo mencionaron siquiera. La Biblia enseña a las claras que los muertos no van inmediatamente al cielo. Se les representa como si estuvieran durmiendo hasta el día de la resurrección. Primera de Tesalonicenses 4:14, Job 14:10-12. El mismo día en que se corta el cordón de plata y se quiebra el tazón de oro, Eclesiastés 12:6, perecen los pensamientos de los hombres, el día de la muerte. Los que bajan a la tumba permanecen en el silencio, nada sabe lo que se hace debajo del sol. Job 14:21. Oh amigo, cuán repugnante a todo sentimiento de amor y de misericordia y hasta nuestro sentido de justicia es la doctrina según la cual después de muertos los impíos son atormentados con fuego y azufre en un infierno que arde eternamente, y por los pecados de una vida corta terrenal deben sufrir tormentos por tanto tiempo como Dios viva. Oh querido amigo,
Cuán repugnante a todo sentimiento de amor y de misericordia, y hasta nuestro sentido de justicia, es la doctrina según la cual, después de muertos, los impíos son atormentados con fuego y azufre, en un infierno que arde eternamente, y por los pecados de una vida terrenal corta, deben sufrir tormentos por tanto tiempo como Dios viva. Sin embargo, esta doctrina ha sido enseñada muy generalmente y se encuentra aún incorporada en muchos de los credos de la llamada cristiandad. Un teólogo dijo: mientras que la sentencia de reprobación se esté llevando a efecto por toda la eternidad sobre los desgraciados que sean objetos de la ira, el humo de sus tormentos subirá eternamente, también a la vista de los que sean objetos de misericordia, y que en lugar de compadecerse de ellos, exclamarán amén, aleluya, alabad al Señor. ¿En qué página de la Biblia se puede encontrar semejante enseñanza? ¿Los rescatados no sentirán acaso en el cielo ninguna compasión y ni siquiera un leve asomo de humanidad? ¿Habrían quedado sus sentimientos por ventura sustituidos por la indiferencia del estoico y la incredulidad salvaje? No, 1000 veces no. No es esa la enseñanza del libro de Dios. Los que presentan opiniones como las expresadas en la cita anterior pueden ser sabios y aún hombres honrados, pero han sido engañados por los sofismas de Satanás. Él es quien los induce a desnaturalizar las enérgicas expresiones de las Sagradas Escrituras, dando al lenguaje bíblico un tinte de amargura y malignidad que es propio de él, Satanás, pero no de nuestro Creador. Dice el Señor en Ezequiel 33:11: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no me complazco en la muerte del inicuo, sino antes en que vuelva el inicuo su camino a mí y viva. Volveos, volveos de vuestros caminos, de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? Ese es el llamado de Dios. A Dios no le interesa el sufrimiento. ¿Qué ganaría Dios con que creyéramos que Él se goza en contemplar los tormentos eternos, que se deleita en oír los gemidos, los gritos de dolor y las imprecaciones de las criaturas a quienes mantiene sufriendo en las llamas del infierno? ¿Pueden acaso esas horrendas disonancias ser música para los oídos de aquel que es amor infinito? Se alega que esas penas sin fin que sufren los malos demuestran el odio de Dios hacia el pecado, ese mal tan funesto a la paz y al orden del universo. ¡Oh, qué horrible blasfemia! Como si el odio que Dios tiene al pecado fuese motivo para eternizar el pecado. Si los impíos quedan eternamente quemándose en el infierno, entonces el pecado no es como dice el libro de Abdías que leímos hace un momento, que no le dejará ni raíz ni rama, sino que el Señor eternizaría el pecado. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Eso eternizaría el pecado, pues según las enseñanzas de esos mismos teólogos, los tormentos continuos y sin esperanza de misericordia enfurecen sus miserables víctimas, que al manifestar su ira con juramentos y blasfemia, aumentan continuamente el peso de su culpabilidad. La gloria de Dios no obtiene realce con que se perpetúe el pecado a través de los siglos sin fin. Es incalculable para el espíritu humano el daño que ha producido la herejía de los tormentos eternos. La religión de la Biblia, llena de amor y de bondad y que abunda en compasión, resulta empañada por la superstición y revestida de terror. Cuando consideramos con cuán falsos colores Satanás pintó el carácter de Dios, podemos admirarnos de que se tema y hasta se aborrezca a nuestro Creador misericordioso. Las ideas espantosas que respecto de Dios han sido propagadas por el mundo desde el púlpito han hecho miles y hasta millones de escépticos y también de incrédulos. Millones se han ido al ateísmo y al escepticismo, producto de esta sofisma, ya que dicen cómo un Dios justo y de amor, por una corta vida de pecado, su sentencia es fuego por los siglos de los siglos, por esa mala creencia. Y fue el plan de Satanás en el cielo demostrar o hacer mostrar que el carácter de Dios es que es un tirano
y aquí en la tierra está haciendo lo mismo, engañando a las personas, haciéndoles creer que irían a un infierno eterno. Hemos leído bastante texto donde dice que el impío dejará de existir y que los salvos irán al cielo por toda la eternidad, pero que a cada uno se le compensará conforme a su obra y que al final el mal quedará destruido. Sería bueno, amigo, que estudiaras un poco la historia. La teoría de las penas eternas es una de las falsas doctrinas que constituyen el vino de las abominaciones de Babilonia, del cual ella ha dado a beber a todas las naciones. Esa doctrina fue introducida por el catolicismo y absorbida por parte del mundo protestante hasta el día de hoy. Es verdaderamente inexplicable que los ministros de Cristo hayan aceptado esta herejía y la hayan proclamado desde el púlpito. La recibieron de Roma, como de Roma también recibieron el falso día de reposo. Luego de este paréntesis, número 10. ¿Por qué repudiamos la falsa enseñanza del infierno eterno? 1. Contradice lo que la Biblia enseña. 2. Es una horrenda y monstruosa perversión de la justicia. 3. Hace a Dios un ser vengativo y terrible, un sádico eternamente. 4. Inmortaliza el pecado, habiendo un lugar eterno de sufrimiento. 5. Hace perdedor a Dios y al diablo lo hace ganador. 6. Porque Dios no va a tener ningún lugar en el universo donde se perpetúe el dolor, el llanto, el clamor y la desgracia. Apocalipsis 21:4. Entonces, ¿qué debo hacer? Entregar mi vida a Cristo para no ser condenado. Juan 3:16. Arrepentirme de todos mis pecados. Hechos 3:19. Y confesarlos a Cristo para que sean perdonados. Primera de Juan 1:9. Apartarme del mal por el poder del Espíritu Santo. Proverbios 28:13. Luego de este estudio podremos contestar las siguientes preguntas. ¿Qué expresión griega se traduce como infierno? ¿Y si tienes referencia con un lugar de fuego? ¿Qué significa la palabra Hades? ¿Por cuánto tiempo se quemarán los perdidos? ¿Existe ahora un infierno de fuego? ¿Cuándo serán lanzados al lago de fuego los impíos? Que Dios te bendiga.